Amada cofradía en Cristo Jesús, en este podcast del Evangelio vamos a destinarlo a el Evangelio de la gracia de Dios, es decir, las buenas noticias de que Dios brinda la salvación gratuitamente a quien quiera, a quien así lo desee, lo decida, y le presente al Padre el sacrificio redentor de su amado Hijo Jesucristo. Vámonos primero al Evangelio de Juan, entresacando versículos para que nos apoye en cuanto a la vida. Adelante. Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. Veamos cómo la narrativa de las Sagradas Escrituras nos lleva primero al escenario donde está Dios nada más en su mismidad divina, en su ámbito. Ahí no hay tiempo ni espacio, modo, relación, calidad, cantidad, no hay química física, no hay reacciones biológicas, psicológicas, de ninguna índole. Es la pura esfera del ente mismo de Dios, del reino de Dios puro. Ahí era la vida, estaba la vida. Es que lo que más enfatiza en las escrituras respecto a Dios es la vida. Nosotros estamos acostumbrados a enfatizar el amor de Dios, que también lo es, porque la escritura dice Dios es amor. Pero aquí en el Evangelio de Juan nos está enseñando, nos está mostrando la faceta principal de Dios, que es ser vida, porque si algo no está vivo, pues no tiene caso todo lo demás. Entonces en él estaba la vida, pero además hasta ahí estamos hablando de la esfera pura de Dios, pero dice, y la vida era la luz de los hombres. Ah, caray, ya dio un salto gigantesco, cualitativo, es decir, de calidad. Cambiamos de escenario, de estar en la mismidad pura de Dios. Ahora nos venimos acá donde ya hay hombre. Y no me refiero a varones, sino que dice la palabra que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó en el principio. Aquí no hay problema con que cuando se menciona hombre se esté refiriendo al varón. De hecho, las Sagradas Escrituras cuando se refieren al masculino le dicen varón, pero cuando se refieren al género humano le dicen el hombre, así genérico. Bueno, no es el hombre masculino el que se está en la luz de los hombres y las mujeres, que no, es que estaban incluidos en la humanidad. Así como cuando se dice la humanidad, no excluye al masculino, no se está refiriendo exclusivamente a las mujeres. Bueno, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pero no la luz física, para eso está el sol, y en la noche la luna que refleja la luminosidad del sol y los focos que hemos inventado. No, no se refiere a esa luz, sino que se refiere, ni siquiera se refiere tampoco a la vida biológica ni psicológica. Esa no es vida, es una especie de existencia. Es un tipo de vida que en griego se llama bios, ¿no? Porque los griegos tenían tres palabras para denominar vida. Bios para la vida orgánica del cuerpo, psique para la vida almática y zoe para la vida increada, la vida divina. Entonces aquí está hablando de que el zoe era la luz de los hombres. Muy bien, porque cuando recién fuimos creados por Dios, estábamos en la gloria de Dios, estábamos en la mismidad divina, teníamos común unión con Dios y ni cuenta nos dábamos, pero vino un enemigo y nos hizo caer, nos separó de Dios. Entonces el hombre quedó amalgamado con esa naturaleza maligna, su naturaleza humana caída de por sí, ya sin espíritu, se le murió su espíritu, que es la parte donde Dios tenía su vida en nosotros. Pero al morir el espíritu, pues se acabó la vida de Dios en nosotros, quedamos muertos, porque el Señor Jesucristo dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, los muertos espirituales que entierren a los muertos físicos. Lucas 9:60.
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Los muertos enterrando a sus muertos. Los muertos en el espíritu enterrando a los muertos biológicos, a los muertos físicos. Bien, quedamos en muerte y además, lo peor, nuestra naturaleza humana caída quedó amalgamada, unida intrínsecamente, hecha una con la naturaleza maligna de Satanás. Quedamos hechos en pecado y hechos, o sea, a eso se le llama el pecado, o sea, el error de la naturaleza humana caída unida a la naturaleza maligna de Satanás. A eso la palabra le llama el error. En griego se dice el pecado. El pecado no se comete, se es. Alguien puede estar encerrado toda su vida en un lamasterio o un monasterio, no sé, y de todas maneras está en pecado porque es un asunto de naturaleza, no de actividades. Las actividades que se derivan de estar en pecado se le llaman pecados, en plural. Bueno, pues el Señor Jesucristo nos dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Fraterna, ¿ya lo tienes? Bien. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. La vida en abundancia difiere enormemente de la vida raquítica y escasa, que es la vida biológica y psicológica, que dura unas cuantas décadas nada más. El Señor vino para que tengamos vida otra vez, porque nos morimos allá en Génesis. Y vida en abundancia. La vida en abundancia es eterna, es la eternidad, pues vaya que abundante es. Es vida eterna, que es vida divina, no vida, o sea, Zoe. Yo he venido para que tengan Zoe, o sea, vida del Espíritu, que es vida en abundancia. Muy bien, el Señor nos anuncia pues en el Evangelio de la gracia de Dios que Él nos vino a dar vida, porque estábamos muertos, obviamente es nuestro problema, la muerte de nuestro espíritu. Veamos en Juan 3, capítulo 3, casi todo el capítulo. Adelante. En la escena de Nicodemo. ¿Ya? Juan 3. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede venir al reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muy bien. 3 veces enfatiza el Señor el nacimiento de nuevo. Es que estábamos muertos, quedamos muertos allá con la caída de Adán, y así seguimos, sigue la humanidad en muerte espiritual. Viene Nicodemo de noche porque obviamente estaba en oscuridad, eso implica mucho. Y además porque le daba vergüenza, le daba pena y miedo que lo vieran los de la religión, los del Sanedrín, que iba a ver a Jesús. Era el enemigo de ellos, porque Jesús y la religión son enemigos totalmente. Finalmente la religión fue la que los mató a través de los romanos.
Pero en fin, vino a Jesús de noche con lisonjas, o sea, como queriendo quedar bien, haciéndole la barba. Rabí, sabemos que vienes de Dios como maestro. ¿Cómo como maestro? ¿Poco los maestros resucitan muertos, sanan enfermos, multiplican peces y panes, caminan sobre el agua? Eso hacen los maestros. Más bien, le dice el Señor, eres tú maestro, cuando dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya estoy viejo? Ya no que me meten en el vientre de mi madre y vuelvan a nacer. ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Y no sabes estas cosas? No puede ser. Todo el pueblo judío, hasta los más iletrados, estaban esperando al Mesías. Siglos tenían ya esperándolo. Y volvían a ver a Jesús, uno que se había manifestado 100 años antes que el Señor Jesucristo, y creían que él era. Pero lo agarraron y lo asesinaron también los del Sanedrín, y sus discípulos se dispersaron y ya no pasó nada, porque obviamente no era, y hasta lo dijo uno de ellos, de los sacerdotes principales, cuando atraparon al Señor Jesucristo y les dijo, no, no vayamos a estar cometiendo un acto contra Dios, porque vino Jesús y lo matamos y se dispersó toda su gente y ya no pasa nada. No sea que este sí venga a ser el Mesías y nosotros cometamos ese asesinato y así nos va a ir, porque estamos atentando contra Dios. O sea, se manifestaban de vez en cuando en el pueblo de Israel ciertos personajes que creían ser el Mesías porque lo estaban esperando entre todos. Y resulta que Nicodemo, siendo maestro, no sabía que el Señor pues era el Mesías. Debió haber llegado y, maestro, ¿eres tú el Mesías? Siquiera algo, ¿no? Preguntando. No, que vienes como maestro, ¿qué les iba a enseñar? ¿Moral? ¿O a cumplir la ley de Moisés? Pues eso ya estaba sobreentendido desde cuándo. Es que no sabía Nicodemo, digo, estaba confundido. Debió haber dicho, debió haber pensado, este es el Mesías. ¿Cómo no? Pues ve todas las señales que hace. Entonces el Señor lo paró en seco, la coba que le estaba dando, porque el Señor en otra parte dijo, gloria de los hombres no recibo, porque es falsa, pues, es al ego lo que exaltan aquí en la tierra. El Señor no recibía gloria de los hombres, entonces Nicodemo le estaba dando cierta gloria ahí y lo paró en seco, le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Tú estás muerto junto con todos, todos están muertos. Yo he venido para que tengan vida. Nada más que para ello necesitó el Señor pagar la deuda que teníamos para con el Padre, que es en su calidad del justo juez, único justo juez en todo el universo. Teníamos dos deudas ahí terribles, se nos siguieron dos causas en ese Supremo Tribunal de Justicia Divina, dos causas, una por los pecados en plural y otra por el pecado. Por eso Pablo habla de que el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. El acta de los decretos, como los edictos sellados de un juzgado, de un supremo tribunal. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Sí, esa acta de los decretos que nos era contraria es donde venían las sentencias. Por los pecados alcanzó el castigo corporal terrible, que es el que pagó el Señor Jesucristo cuando en Isaías dice, molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, así en plural, molido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Él pagó lo que nosotros debíamos, se lo pagó la justicia divina, porque Él era el único que calificaba para ofrecer ese sacrificio, ya que era el cordero sano, como los que sacrificaban en el antiguo pacto, y aún desde antes, cuando la era de los patriarcas, escogían al cordero más sano de un año, no perniquebrado, no enfermo, no débil, sino el mejor cordero, porque era tipo del cordero Señor Jesucristo. Entonces vino él y calificó, porque cumplió la ley a cabalidad, la ley de Moisés. Nadie la ha podido cumplir, ni la pudo cumplir antes ni después, nada más el Señor Jesucristo. Por eso su Dios y Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Sí, eso lo calificó para ofrecer el sacrificio perfecto por nuestros pecados con su cruento flagelo. Ese delito, los pecados no alcanzaron pena de muerte, sino nada más de duro castigo corporal que el Señor sufrió, menospreció el oprobio. Sí, porque aparte de castigado, pues era una vergüenza pasar por toda la multitud que se burlaban de él, que lo escupían, le pegaban. Eh, el, sí, ese castigo, el oprobio, la vergüenza de pasar después de que él decían, a ver, que se salve el solo, a ver, el tanto que predicó, que era hijo de Dios, a ver, que se salve. Sí, era una vergüenza terrible quedar expuesto a ridículo público. Bien, entonces, pagó por nuestros pecados, molido fue y herido. Y murió por nuestro pecado, porque esa causa, el pecado, estar unidos, amalgamados con Satanás, y alcanzó pena de muerte. Y por eso la pagó el Señor Jesucristo. Pagó ambas decretos, ambas sentencias, por los pecados y por el pecado. Entonces, una vez que el Padre se satisfizo con ese sacrificio de su Hijo amado, porque le costó sangre, le costó dolor, la vergüenza, el oprobio, y murió, efectivamente murió. Y ya sabemos que descendió y le enseñó su victoria a las potestades encarceladas ahí, pero además exhibió públicamente a las potestades malignas ahí en la cruz. Dice, miren, ustedes me mataron creyendo que me iban a acabar y con esto están redimiendo al género, se estoy redimiendo al género humano y los estoy acabando a ustedes, porque en el cuerpo de carne del Señor quedó atrapado toda la malignidad, todo el pecado quedó atrapado ahí. A causa del pecado condenó al pecado en la carne del Señor Jesucristo. Entonces incluso acabó con toda la vieja creación, con el antiguo pacto, con el antiguo Israel, que no era real, sino que era una sombra nada más. El verdadero Israel somos nosotros ahora, los creyentes en el Espíritu. Entonces el Señor se libró de toda la malignidad anterior y en su resurrección ahora inició su ministerio, la parte espiritual de su ministerio completo. Ya había terminado el ministerio en la tierra. Cuando en la cruz dijo, consumado es, ahí ya estaba prácticamente muerto. Entonces consumó su ministerio terrenal y al resucitar inicia su ministerio en el Espíritu, porque ahora el Señor es el Espíritu. Como que el espíritu trae un montonal de espíritus por todos lados. Los ángeles son espíritus, los hombres, ahora los convertidos, tenemos un espíritu, Dios es el espíritu, en fin. Como que el Señor Jesús es el espíritu, así en singular, como el espíritu central, el espíritu por excelencia, el espíritu Dios mismo. Sí, el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay liberación. Entonces el Señor ahora puede ingresar
en todos sus creyentes. Por eso dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces voy a poder ingresar en todos. Es decir, ya como el Espíritu pues ha podido ingresar en millones de nosotros. Solo necesita que le ofrendes al Padre directamente de viva voz en una oración. Le digas, Padre, te ofrendo, no tengo con qué justificarme, nada, ninguna obra de nada, yo soy inútil en ese sentido, pero tengo fe en que el Señor Jesucristo pagó mis pecados y por mi pecado. Por eso te ofrendo el sacrificio redentor del Cordero Señor Jesucristo como mi propio sacrificio, como si yo hubiera muerto ahí en esa cruz. Él es el que realizó el sacrificio sustitutorio, me sustituyó en esa cruz. Por eso lo alabo y le agradezco y te lo presento como mi ofrenda por los pecados y por el pecado, para que me aceptes en tu seno y vengas a vivir en mi ser, le des vida otra vez a mi espíritu. Estoy muerto, por eso necesito que me des vida, que ingrese Jesucristo el Señor, siendo el Espíritu, para que le dé vida otra vez a mi espíritu y tengamos comunión eterna. Me des esa vida eterna que nos dijo el Señor que vino a traernos. Como dice en Romanos, cuando dice Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Adelante, fraterna. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, creyéndolo en su corazón, obviamente. No es una fórmula mágica como abracadabra, no. Es hacerlo por el corazón, creyéndolo. Sí, Señor Dios Todopoderoso, te confieso que Jesús es el Señor y que tú, Dios Santo, lo levantaste de entre los muertos. Sálvame por piedad, porque estoy muerto. Mi espíritu está muerto, estaba muerto. Yo confieso en que tú ya ingresaste en mí por fe. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Este es el Evangelio de la gracia de Dios. Te salva gratis. A ti y a mí y a todos los creyentes nos ha salido gratis. Al que le costó, y le costó su vida y el cruento flagelo, fue nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso lo adoramos, lo exaltamos, le agradecemos al infinito que haya decidido venir a encarnarse específicamente para ser el Cordero sacrificado en esa cruz. Es una obra gloriosa y maravillosa, y además exhibió las potestades malignas ahí en esa cruz cuando creían que lo habían derrotado. Por eso dice que Dios prende al astuto en su astucia. Dios prende al astuto en su astucia. Se creía muy astuto Satanás, que al matar al Señor Jesucristo ya se iba a quedar él solo, gobernando. Job 5. Job 5:12. Que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. ¿No hay algún versículo en el Nuevo Testamento
Testamento de eso mismo? Creo que lo repite Pablo, lo parafrasea de nuevo. Dice, Dios prende a los astutos o al astuto en su astucia, refiriéndose pues a que el Señor Jesucristo triunfó sobre ellos y los exhibió ahí en la cruz, porque ahora el Señor, como borró ya toda la vieja creación, ya quedó inutilizado el primer pacto, el antiguo pacto, y luego en su resurrección, pues inicia la nueva creación, nueva criatura somos, todos los que nos hemos convertido, nuestro espíritu empezó a vivir desde entonces, porque dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de claro lo presenta el mismo apóstol Juan, pero más adelante. Adelante, fraterna. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de simple. Así llore o patalee o haga rituales o se vaya a pie hasta no sé dónde, o de rodillas o como sea. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y tener al Hijo es nacer de nuevo. Estamos en la misma sintonía de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y sigue estando. ¿Sí? Nada más que nosotros la perdimos aquí, pero quedó guardada la vida ahí para siempre, porque es imposible que deje de ser vida Dios, es eterno. Lo que sucede es que ahora el Señor Jesucristo propició que volviéramos a tener vida en nuestro espíritu. Eso se le llama la conversión. No es entrar a una religión, a un grupo libre, a una secta, a una así llamada iglesia, alguna cosa así. No, 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 no. Nuestro propósito es traer gente a Cristo, no a un grupo. Y si sigues este podcast, puedes empezar a entender más y más acerca de la doctrina, porque después vamos a hablar cosas más adelante de que ya salimos de la etapa de la redención, de la salvación, de la conversión a Cristo. Amén. Amén.